Buenos días, niños y niñas de sexto básico. Para dar inicio al video de esta semana, vamos a partir, como en todas nuestras clases, analizando y mirando un poquito las imágenes que aparecen en la portada de nuestro PowerPoint. Tenemos acá distintas imágenes. Partiendo por esta, podemos ver cómo chilenos están construyendo un nuevo país, y el simbolismo que tiene esa fotografía es precisamente ese. Están construyendo una sociedad distinta a la que ya existía. En la clase de hoy habla sobre el periodo de gobiernos liberales. ¿Ya? En la clase anterior vimos el periodo de los gobiernos conservadores. Esta clase corresponde al periodo de los gobiernos liberales, y este nuevo gobierno, como es un gobierno distinto, trae consigo varios cambios, ¿ya? Y que los vamos a analizar a continuación el transcurso de esta clase. Tenemos ahí una imagen del Congreso Nacional, que es muy importante para comprender el contenido de esta clase, el registro civil, que también lo vamos a analizar, tenemos un cementerio, ya que también lo vamos a explicar, y una fotografía del presidente Balmaceda con sus ministros, ¿ya? Todas estas imágenes las vamos a ir viendo al transcurso de esta clase. El objetivo de la clase es comprender los cambios políticos y sociales ocurridos durante el periodo de gobiernos liberales en Chile. El contenido es de la unidad 2, Historia de Chile, siglo XIX. Páginas de estudio en donde ustedes pueden encontrar este contenido en la página 78, 79 y 80 de su texto. Para dar inicio, les dejo acá dos links en donde ustedes pueden, de forma resumida, ver unos videos ilustrados en donde aparecen las características de este periodo liberal, cómo fueron sus ideas, cuáles fueron los cambios que se realizaron, y así ustedes puedan complementar también el contenido que estamos viendo en este video. La línea de tiempo con la cual nosotros todas las clases también partimos, porque estamos analizando y estamos estudiando todo el contenido histórico que aparece en nuestro texto sobre el siglo XIX, esta clase corresponde al periodo de las repúblicas liberales, que va desde 1861 hasta 1891. ¿Ya? En la clase anterior, recordemos que vimos la República Conservadora, también vimos en algún minuto lo que fue los ensayos constitucionales, y también vimos el proceso de independencia. Ahora estamos finalizando el siglo XIX y vamos a estudiar lo que ocurrió durante el periodo de la República Liberal, o de los gobiernos liberales. Tenemos que recordar también que este periodo de la historia, el siglo XIX, Chile se estaba organizando, ¿ya? Y dentro de esa organización existieron siempre dos bandos. Por una parte los liberales, ¿ya? Y por otra parte los conservadores. Esto ya lo habíamos explicado en clases anteriores, pero siempre es bueno tenerlo presente, que tenemos dos bandos dentro de un mismo país. Por una parte los liberales y los conservadores. Los conservadores, ya en la clase anterior, ya gobernaron, ya estudiamos lo que pasó durante su gobierno, cómo fue su forma de gobernar, y ahora a continuación corresponde el turno de analizar cómo gobernaron los partidos o la gente del lado liberal. Los gobiernos liberales. Entre 1861 y 1891 se desarrolló el periodo liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior, que es lo que yo les acabo de decir. Las reformas más importantes para los liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al Congreso para contrarrestar el poder del presidente. Acá hay que detenerse un poco para recordar que el presidente durante el periodo conservador era muy importante, era una persona muy fuerte, muy autoritaria, tenía poder de decisión sobre muchos aspectos de la vida social. ¿Ya? Durante el periodo conservador, el presidente estaba a cargo del ejército, podía dictar leyes, administrar todos los aspectos de la sociedad civil. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se busca que el Congreso, ¿ya? Que se supone que son los representantes de la sociedad chilena, tenga mayor poder sobre las decisiones que tome el presidente, que solamente una persona, y muchas veces por ser una persona, él puede tomar decisiones un poco arbitrarias o sin preguntarle a nadie. ¿Ya? Por lo tanto, lo que busca el Congreso es que la sociedad sea más democrática, en donde todos podamos participar. Esa es la diferencia entre los gobiernos liberales y los gobiernos conservadores. Este es el recurso 1, que ustedes lo pueden encontrar en su libro, dice liberales y el Congreso. Los grupos liberales estuvieron en el Congreso
tuvieron en el Congreso su más firme bastión de lucha, y cuando ganó el poder ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su poder fue incontrarrestable. Esto quiere decir que el Congreso, durante el periodo de los gobiernos conservadores, eh, hizo campaña electoral para que saliera un presidente que estuviera a favor de la idea del Congreso. Y una vez que lograron llevar adelante la candidatura de un presidente liberal, una vez que el presidente liberal tomó el poder, empezó a trabajar en conjunto con el Congreso, por lo tanto empezó a quitarle validez, o empezó a hacer reformas a la Constitución que habían estipulado durante los gobiernos conservadores. Mediante diversas reformas constitucionales se rebajó el poder del presidente, y en cambio fueron aumentadas las atribuciones del Congreso. Mediante esas y otras reformas, el Congreso acentuó su importancia y comenzó a enfrentar a los gobiernos, ya que es lo que yo le acabo de explicar. También durante el periodo de los gobiernos conservadores vimos los presidentes. En esta ocasión también lo haremos. Tenemos como primer presidente liberal a José Joaquín Pérez, que gobernó desde 1861 hasta 1871. Durante su gobierno ocurrieron los siguientes hechos. Por ejemplo, entramos en guerra contra España. Eh, si tienen alguna duda al respecto, me pueden preguntar de forma interna, ya que no es contenido de esta clase, pero hubo un conflicto entre Chile y España durante este periodo. En 1865 se promulga la ley de libre culto. Recuerden que anterior a esto, solamente la religión católica se podía profesar en el territorio chileno. Ya desde este año, desde 1865, se decreta la libertad de culto. En 1866 se firma el primer tratado de límite con Bolivia en el norte de nuestro país. En 1871, la prohibición de reelección inmediata del presidente. Esto es muy importante, ya que los presidentes antes de este periodo estaban muchos años en su cargo, ¿ya? Si vemos este mismo ejemplo, este presidente gobernó casi 10 años, ¿ya? Y aparte tenía la opción de volver a una reelección y estar 10 años más. Pero eso era mucho se supone que los cargos de representación pública tienen que estar constantemente rotando y siendo validados por la gente. Por lo tanto, es muy importante que un presidente que estuvo 10 años no sea reelegido de nuevo. También tenemos al presidente Federico Errázuriz Zañartu, que gobernó desde 1871 hasta 1876. Durante su gobierno se generó un conflicto de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. Ya la Iglesia Católica en aquel entonces tenía el dominio de la educación en Chile. En 1874, ley electoral, promulgación del Código Penal, ¿ya? Promulgación del Código de Minería y firma del segundo Tratado de Límites con Bolivia. Entonces tenemos acá, como estábamos tomando posición del territorio del norte de nuestro país, había que regular todo lo que era la producción minera. Por eso se promulga también el Código de Minería, y también se firma el límite o el tratado limítrofe con Bolivia. También tenemos al presidente Aníbal Pinto Garmendia, que gobernó desde 1876 hasta 1881. Durante su gobierno ocurrió lo siguiente: establecimiento de la prohibición de cambiar papel moneda por metálico para mantener la reserva en caso de crisis. ¿Ya? También, si tienen duda con respecto a eso, me lo pueden preguntar de forma interna, ya que no es contenido de esta clase. En 1879, inicio de la Guerra del Pacífico, conflictos con la Iglesia por candidatura de Francisco de Paula Taforó al obispado de Santiago, y negociación de límites con Argentina. Ya también estábamos arreglando nuestros asuntos limítrofes con los vecinos argentinos. Eh, el presidente Domingo Santa María González gobernó desde 1881 hasta 1886. En su gobierno se firma el Tratado General de Límites con Argentina, aprobación de leyes laicas. Esto es muy importante y lo vamos a analizar durante esta clase también. Se crea el cementerio, el matrimonio y registro civil. En 1883, la ocupación definitiva de la Araucanía. También fuimos a colonizar durante este periodo el extremo sur de nuestro país. En 1884 ocurrió el fin de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que fue un conflicto que nosotros teníamos con los vecinos peruanos y bolivianos por el territorio del norte. Firma el Pacto de Tregua de Bolivia, ¿ya? En el 84. Dejamos de estar en guerra con los vecinos bolivianos.
Y por último, y el último gobierno liberal es de José Manuel Balmaceda, que gobernó desde 1886 hasta 1891. Durante su gobierno se creó la provincia de Mayeco y Cautín. Eh, También se hace de posesión de la isla de Rapa Nui, creación del Ministerio de Obras Públicas, fundación del Instituto Pedagógico, construcción del viaducto del río Mayeco y una guerra civil que da fin al gobierno de Manuel Balmaceda. El gobierno de José Manuel Balmaceda fue muy importante para la historia de Chile, ya que su gobierno eh, fue muy social. Eso quiere decir que se abocó a solucionar los problemas de la gente. Dentro de esos problemas estaba, para solucionarlo, se creó el Ministerio de Obras Públicas, el cual eh, trató de mejorar la conectividad y la infraestructura pública de las ciudades de Chile, ¿ya? Para así también poder mejorar la calidad de vida de las personas. Otra cosa que es muy importante y que mejora también la calidad de vida de las personas es la fundación del Instituto Pedagógico, ya que ahí se da la opción de poder educar a las futuras generaciones de profesores. Y también otra cosa muy importante y que hasta el día de hoy nos afecta, se preocupó de la higienización o de la salubridad de la población. Por lo tanto, se comienza en este periodo también la construcción del viaducto sobre el río Mayeco. Los viaductos son estructuras para poder trasladar agua, y el agua, como sabemos, es muy importante para poder sanitizar y mantener una salud buena en la población. Por eso es importante la construcción de un viaducto. Y por último, la guerra civil, como lo había mencionado. El recurso 3, que también lo pueden encontrar en su texto, habla sobre la reforma a la Constitución de 1833, esta Constitución que habían hecho los conservadores con toda la idea del señor Diego Portales. Los gobiernos liberales llegaron a hacerle modificaciones, ya que no estaban del todo de acuerdo con esta Constitución, por lo tanto empezaron a reestructurarle o a reformarla. En cuanto al poder del presidente, el poder ejecutivo, se eliminó la reelección inmediata del presidente, que lo habíamos mencionado también anteriormente. Se eliminó, no se puede volver a candidatear como presidente un presidente que viene recién saliendo de su cargo. Se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio, o sea, el presidente no puede ordenar un estado de sitio, ya que la gente, restringir la libertad de las personas sin la concientización del Congreso, sin la aprobación del Congreso. En cuanto al poder legislativo, no pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores. Esto para que no se provoquen conflictos de interés o que la gente no llegue al Congreso solamente por un interés personal. También se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo. Claro, acá el Congreso toma un rol fundamental para poder también regular a las labores que hacen los ministros de Estado y el presidente de la República, ¿ya? Para que así estos no cometan abusos ni tomen decisiones arbitrarias. Entonces, todas las decisiones que tomen los ministros y el presidente tienen que pasar también por una fiscalización del Congreso, las personas que hacen las leyes. Recuerden que las personas que hacen las leyes son designadas de forma democrática a través de la votación. Por lo tanto, ellos también son parte representativa de la ciudadanía. Por eso es importante que la ciudadanía fiscalice a estas autoridades del Estado. En cuanto a las libertades individuales, se hace una reforma sobre el derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas. Eso habla sobre la libertad de reunión, derecho a asociarse sin permiso previo, libertad de asociación, la libertad de enseñanza y de imprenta. Recuerden que la libertad de imprenta hace referencia a recordar a que los gobiernos conservadores tenían los medios de comunicación manipulados, ¿ya? Entonces, los liberales, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a hacer una reforma para que el Estado no pueda intrometerse en la prensa y salgan las noticias reales y que estas noticias no sean manipuladas. En cuanto a la libertad de enseñanza, antiguamente la educación estaba administrada principalmente por entidades religiosas, ¿ya? Por lo tanto,
si una persona no era religiosa y tenía otros métodos de enseñanza, también lo podía hacer, no necesariamente a través de la ideología o la religión católica. Se redujo a un año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Esto también es porque durante esta época llegaban muchos extranjeros a Chile y esos extranjeros también contribuían mucho a la cultura y a la economía del país, por lo tanto era pertinente que estas personas que venían desde Europa, desde otros países del mundo, pudieran ser parte de la sociedad chilena y para eso se adelantó este permiso para ser ciudadano chileno a un año. Sistema de sufragio. Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta. Recordemos que para votar anteriormente o había que estar casado, ser mayor de 21, y aparte de eso, uno tenía que saber leer y escribir, pero tenía que tener algún bien raíz, tenía que tener alguna casa, algún terreno o algún sueldo, o tenía que ser profesional. De lo contrario, no podía votar. Ahora no, solamente se limita el hecho de saber leer y escribir. El resto, la situación económica de la persona, ya deja de importar en este periodo. Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. Esto se modifica porque los gobiernos conservadores se caracterizaron por hacer fraude en los procesos de elecciones, ¿ya? Modificar las votaciones. Actividad 1. Espero que esta actividad la resuelvan bien en su cuaderno y que la estudien y que la recuerden para que así también podamos comentar el contenido en la clase de retroalimentación y ustedes también puedan darme su opinión. La primera dice, ¿por qué los liberales consideraron importante ampliar el poder del Congreso? La 2, ¿qué medidas tomaron para hacer lo anterior? A partir del recurso 3, ¿ya? Que está en la diapositiva anterior, analiza los cambios en los requisitos para votar y responde. ¿Quiénes son los grupos que aún se mantienen marginados durante este periodo? A continuación, vamos a ver una de las reformas o una de los cambios que incentivó el gobierno liberal, que fue de los más importantes y que marca la vida de los ciudadanos hasta el día de hoy, hasta la actualidad, y que viene desde esta época, que son la creación de las leyes laicas. Dice, tenemos la ley de cementerios laicos. Estableció que independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en cementerios estatales. Antes de esta ley, los no católicos debían ser enterrados en cementerios especiales. Antiguamente las personas, como en la religión católica era la oficial del Estado chileno, y tenía que ocultarse las personas que eran protestantes o que tenían otro tipo de creencia, se creó esta ley de cementerios laicos para que así las personas pudieran acceder a una sepultura según sus creencias y que todas las personas tuvieran una sepultura digna. También esto se provocó debido a que en ese entonces llegaban a Chile muchos extranjeros y estos extranjeros no eran católicos, tenían otras creencias, otras religiones. Pero resulta que esta gente extranjeras empezó a vivir en Chile y también tenían que tener esa posibilidad de poder enterrarse en un cementerio, ya para tener una muerte digna. Con respecto a la ley de registro civil, se estableció que el registro civil sería el encargado de llevar el registro de nacimiento, matrimonios y muertes, quitándole esa atribución a la Iglesia Católica. Antiguamente no existía el registro civil, antes de esta ley no existía el registro civil y la gente se casaba, ¿ya? Se bautizaba y se hacía sus trámites de defunción a través de la Iglesia Católica. ¿Ya? Actualmente se hacen ambas cosas, porque hay gente que sigue siendo católica y se casa por la religión católica, y hay gente que se bautiza a través de la religión católica y también hace sus funerales a través de la religión católica, pero también existe gente que no católica que tiene este mismo derecho de tener un nombre, de tener una muerte digna, ya, de poder casarse sin la necesidad de ser precisamente católico. ¿Ya? Por lo tanto, el registro civil acepta a todas las personas independientes su credo. Y por último, tenemos la ley de matrimonio civil. Estableció que solo los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez legal, manteniendo además que las personas decidieran celebrar su unión a partir de las normas de su religión. Entonces, por eso las personas ahora se casan por el registro civil y también se casan por la iglesia, porque lo que realmente vale para toda la sociedad es el matrimonio civil, que se registra en el registro civil, valga la redundancia.
Y también tiene la opción y total libertad de casarse por la religión que cada uno estime conveniente, o la religión que uno crea. Acá tenemos una fotografía del Cementerio General de Santiago, ya uno de los más antiguos de Chile. Y también en la época fueron muy importantes los cementerios, ya que se solucionó un problema de higiene que existía en la época, ya que los cuerpos que entraban en descomposición y no eran enterrados en un cementerio podían generar problemas en la contaminación de las aguas subterráneas, podían contaminar cultivo y por consecuencia de eso podía afectar la salud de la población. Por lo tanto, era muy importante tener controlado el lugar en donde se depositaban los restos de una persona, ¿ya? Para así prevenir ese problema de higiene que se generaría por consecuencia en la población. Tenemos unas imágenes de Chile del primer registro civil, ¿ya? Las actas de la Fundación de Registro Civil, y también una fotografía que hasta el día de hoy es típica cuando la gente se va a casar al registro civil, que es sacarse la foto con los familiares, ya posterior a la firma de su matrimonio. Esa es una libreta de matrimonio actual del registro civil. Y en la actividad 2 dice, ¿cuál cree usted que fue la razón por la cual disminuyeron las facultades presidenciales? Tomen en consideración los decenios de la República Conservadora. Tienen que visitar o recordar el contenido de la clase anterior para que así puedan responder esta pregunta y también ir conectando estos periodos de la historia y este contenido. ¿Dónde eran sepultadas las personas antes de que se dictara la ley de cementerios laicos? ¿Ya? Está un poco más arriba en la diapositiva. ¿Cómo se logra disminuir la influencia de la Iglesia Católica en las políticas de Estado? También esto lo pueden encontrar en la diapositiva. Les recomiendo que si se les hace muy difícil, vuelvan a ver el video, puedan apoyarse en su libro de texto, vean los videos que les dejo al inicio de la clase para que así la actividad puedan desarrollarla de forma fluida. Y para finalizar, les dejo el ticket de salida que ustedes tienen que enviármelo a través de la plataforma. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto al contenido, hacerla a través de la plataforma. Los que tengan trabajos pendientes, también hacerlos llegar en la medida de lo posible. Y deben resolver esta siguiente pregunta del ticket de salida. Preguntas o dudas que hayan tenido sobre la clase, algo que no les haya quedado muy claro para así poder ayudarlos y puedan aprender mejor. Cosas que me gustaron de la clase y cosas que aprendí. Así que ese ha sido el video de esta semana, niños. Espero que lo hayan entendido. Vuelvan a visitarlo si tienen alguna duda. Y cualquier duda, yo también estoy disponible para solucionar dudas sobre el contenido a través de la plataforma. Así que tengan buena semana.